versículo 22, y dice de esta manera: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así. Ahí viene la profecía que ella dio. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. ¡Wow! ¡Qué tremenda profecía!, ¿no? Es para tener los oídos bien alerta, abrir bien los ojos y, bueno, decir: Dios mío, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? ¿Por qué viene esta profecía de parte tuya? Muy bien. A mí me gusta aclarar siempre las palabras y también las definiciones de los nombres. En este caso, el nombre Hulda viene de la raíz hebrea que significa cheled. Y cheled quiere decir deslizarse velozmente. Qué tremendo nombre, ¿no? ¡Wow! ¿Por qué sería que le dijeran así o que se llamaba así? Bueno, quizás el nombre refleje la rapidez mental que poseía Hulda, esta mujer, esta profetisa, y también por la habilidad para discernir en el plano espiritual de manera correcta y rápida. Entonces su nombre estaba muy bien puesto por lo visto, ¿no? Lo llevaba con honor. Era una mujer instruida. Los propios sacerdotes iban a ella para consultarle. Nos habla muy poco la palabra de Dios de ella, pero nos da ciertas definiciones muy específicas que podemos más o menos hacer un resumen de quién realmente Hulda era, ¿no? Con esos pocos detalles los ponemos todos juntos y entonces nos damos cuenta realmente qué clase de persona era esta mujer. Ella era una mujer muy sabia y sobre todas las cosas, y ahí viene lo importante, llena del Espíritu Santo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, aunque no tenga muchas letras, es una persona sabia, ¿verdad? Porque el Señor da sabiduría a todas las personas. Muy bien. Entonces, ella fue usada por Dios en un tiempo específico, en una época específica, donde Dios tenía que hablarle a su pueblo. Y Dios habla de muchas maneras. Y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, Dios siempre mandaba un profeta, un mensaje, un mensajero, para darle las noticias a su pueblo, tanto sea de bendiciones como de calamidades que se estaban acercando, porque eso es lo que tenemos de lindo, que tenemos un Dios que nos advierte antes de que las cosas sucedan. Después, si suceden, es porque nosotros hemos decidido que sucedan, pero Dios las advierte. Entonces, en aquel tiempo hacía exactamente lo mismo, porque Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, ¿verdad? Entonces, era usada por Dios para dar a conocer su juicio y profecía, o sea, el juicio de Dios y lo que Él realmente estaba profetizando sobre ese pueblo. Evidentemente, ella era una mujer de buen testimonio. Ahora, ella dependía tanto del favor y de la gracia de Dios. Por eso también podía dar buen testimonio, ¿no? Porque dependía absolutamente de Él. En todas las épocas y culturas, los cristianos han tenido un reto. Y creo que seguimos teniendo el mismo reto, año tras año, siglo tras siglo. ¿Y el reto cuál es? El de mantener la fe y defender la justicia. Ese es el reto que tiene usted, el reto que tengo yo. Lo tenían antes, seguimos teniendo ahora. Ahora, Josías, que era el rey, vivió en tiempos en los cuales los israelitas no adoraban a Dios. Y esto no nos llama la atención, porque aquellos que conocemos un poquito de Biblia, sabemos que el pueblo de Israel siempre adulteró con otros dioses. Siempre ellos apostataban la fe, se iban detrás de otros dioses. O sea que no es nada nuevo, ¿no es cierto?, para nosotros. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? La idolatría y el pecado dominaban.
Ahora, nosotros hablamos del Antiguo Testamento, pero ver nuestra sociedad en el día de hoy, estamos exactamente en el tiempo del Antiguo Testamento. La tecnología avanzó, los años pasaron, pero tanto la idolatría como el pecado sigue vigente, como tan viejo como en el Antiguo Testamento. O sea, eso no cambió. Otras cosas cambiaron en nuestra sociedad. Pero la idolatría la estamos viendo. Cada vez se levantan más ídolos, cada vez se levantan más sectas, cada vez se levantan más mentiras, cada vez se levantan personas para querer destruir la fe en Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el pecado ni hablemos, porque justamente estábamos hablando ayer con el pastor, que hoy la celebridad de Navidad, en la época actual que nosotros estamos viviendo, ya no es la misma celebridad de antes. Se nota en el ambiente, no hay deseo de estar con la familia. Yo recuerdo cuando llegamos a este país que todos los negocios estaban cerrados porque todos tenían que pasar sus empleados con la familia, los dueños con la familia. Ahora no, usted va a ver que el 25 de diciembre hasta los restaurantes están abiertos. ¿Por qué? Porque hay más interés en hacer dinero que en festejarlo con la familia. Y aún en los medios sociales le van advirtiendo a usted de cosas que van a pasar durante la celebración navideña que a uno lo desmoralizan en realidad. Porque son cosas que sí suceden, pero que necesitamos darnos ánimo los unos a los otros para que no sucedan. Por ejemplo, antes de la Navidad comienzan los medios sociales a querer infiltrar las mentes de las personas diciendo cómo será la Navidad. ¿Se sentarán los familiares que no se llevan bien uno al lado del otro? Entonces ya a uno le va abriendo la mente y eso no le va trayendo paz para nada. Porque decir, uy, es cierto, me tengo que sentar al lado de esta persona que no la vi en todo el año, no me habló en todo el año, y ahora en Navidad me tengo que sentar y tengo que aparentar que todo está bien cuando dentro mío las cosas no están bien. Después pasa la Navidad y los medios de comunicación ya tienen ahora otras cosas para decir. Como por ejemplo, siempre en las cenas de Navidad hay una persona importuna que hace una pregunta que pone el ambiente tenso. Y si no es tenso, hasta terminan discutiendo, hasta terminan peleando y se acabó la cena de Navidad. Entonces, estamos viendo que ya no es exactamente lo mismo de antes. Ahora es puro comercio, vacaciones, a ver dónde me voy a ir de vacaciones para este tiempo de Navidad, etcétera, etcétera. Yo estaba escuchando, invité a mis 2 nietos, no fue ahora para Navidad, fue en el verano, a cenar. Fuimos los 3 nada más. Y mientras estábamos ahí cenando había otra pareja y escuchábamos la conversación. Y creo que lo decían en voz alta para que nosotros escuchemos los lugares que ellos habían visitado, ¿no? Porque estaban mencionando todos los lugares y nos miraban a nosotros. Y nosotros estábamos como familia hablando y no le daban mucha importancia. Pero una de las cosas que sí me llamó la atención que dijo, escuchen esto, para que vean cómo está la sociedad de hoy en día y la familia de hoy en día. Y una de las cosas que dijo fue esta. Mis hijos ya saben que nosotros un año, Navidad la celebramos en Europa. Y otro año, la Navidad la pasamos con ellos. Y yo dije entre mí, wow. Digo, las familias cada vez se están deteriorando más y más y más y más. Así como el videoclip que mostré la semana pasada acerca de qué tipo de Navidad vamos a pasar, de teléfono o lo vamos a pasar con la familia, ¿no? La Navidad actual. Entonces, no nos llama a nosotros la atención que en aquel entonces vivían con idolatría y en pecado. Ahora, Josías, en intento de restaurar la fe y la adoración, llegó a un punto que él necesitaba aliento también. Ustedes vieron, cuando nosotros estamos rodeados por personas todo el tiempo en el trabajo, digamos, que no tienen la misma fe nuestra, como que nosotros necesitamos llegar el domingo, un día de servicio, para que nos aliente un poco la palabra del Señor, ¿no? Para poder contrarrestar todo lo que estamos nosotros escuchando durante la semana. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios usó una mujer llamada Hulda, profetisa, para darle aliento a Josías.
Ella fue una influencia piadosa. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Era muy joven. Y a veces nosotros, si comparamos con un niño de 8 años ahora, nuestra mente dice, pero ¿cómo puede ser? Imposible esto. Bueno, creo que para aquel tiempo tampoco no es que era posible, porque a veces nosotros como que queremos adornar las cosas y queremos espiritualizar todas las cosas y decir que un niño de 8 años en el tiempo de antes era superdotado, que era que la mano poderosa de Dios estaba sobre él. Seguía siendo un niño. Lo que ellos necesitaban, especialmente estos niños, era alguien que les guiara. Era una persona que les ayudara. Ellos ascendían al trono, era costumbre de aquella época, por descendencia o lo que fuere, tomaban el trono. Pero siempre necesitaban un tutor, porque no podían tomar decisiones justas. Entonces, pienso que acá, aparte de tener un buen tutor, Hulda fue una mujer que le ayudó mucho a darle ánimo. Cuando Josías cumplió 26 años, comenzó a restaurar el templo de Jerusalén. Safán y Joa son nombres que no los escuchamos mucho, pero que sí están en la palabra de Dios. No, quizás no sean tan sobresalientes como otros, pero sí también formaron una parte importante en aquella época. Ellos dos, tanto Safán como Joa, ayudaron a supervisar el progreso de la obra y la distribución de los fondos. En este proceso, el sumo sacerdote Hilcías descubrió el libro de la ley de Jehová. Eso me llama la atención, descubrió el libro de la ley de Jehová. Este libro de la ley había estado perdido. ¿Qué es lo que hicieron con este libro? Esa es la pregunta. ¿Tenía acaso valor entre medio de aquel pueblo para que se perdiera algo tan valioso? Algo tan importante donde ellos podían extraer verdades, consuelo, donde ellos podían extraer cómo conducirse en aquellos tiempos, cómo conducirnos nosotros hoy en estos tiempos también. Había estado perdido o quizás escondido por muchos años. Ahora, no se sabe si el libro de la ley que habla aquí era el Pentateuco completo. Acuérdense en que ellos no tenían la Biblia completa como la tenemos nosotros hoy, de 66 libros. Ellos tenían el Pentateuco, que se compone de los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. O a lo mejor no eran los 5 libros, a lo mejor era Deuteronomio. Acuérdese también que la Biblia no fue escrita cronológicamente como nosotros la estamos leyendo. Entonces, lo cierto es que la palabra escrita de Dios había sido descuidada. Eso es lo importante. Si se perdió o lo escondieron, hasta aquí no importa, pero que descuidaron la palabra de Dios, eso sí importa. Y la habían descuidado. Cuando nosotros descuidamos la lectura de la palabra de Dios, hermanos, corremos grandes riesgos. Y lamentablemente hoy la Iglesia de Jesucristo está descuidando esto tan valioso. Es como si estuviera perdido o escondido de la misma manera. Aunque la tenemos la Biblia ahí en casa, pero al no leerla da lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué corremos un gran riesgo? Porque ella es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra guía. Si no, ¿de dónde nos vamos a agarrar? ¿De las leyes humanas? Hay un dicho por ahí que echa la ley, echa la trampa. Las leyes muchas veces se contradicen entre sí. Nos volvemos locos, no sabemos qué hacer. La palabra de Dios nunca se contradice, al contrario. La palabra de Dios es fideligna y se mantiene siempre ahí viva, no cambia. Y miren lo que dice el consejo del manual de instrucciones. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quién va a alumbrar mi camino? ¿Quién? ¿La luz? No es la luz la que alumbra mi camino, sino es la palabra bendita de Dios. Ahora, la palabra contiene principios espirituales que nos ayudarán a evitar muchos dolores,
muchos peligros, muchas tragedias, causadas por decisiones y elecciones erróneas. Así todo, conociendo la palabra de Dios, muchas veces cometemos errores. Imagínense ustedes no conociendo la palabra de Dios. Entonces, ¿ahora qué haríamos? Actuaríamos por mi propio sentir, por lo que me dice mi inteligencia, por lo que me aconsejan otras personas. Entonces puedo cometer errores. Pero con la palabra de Dios, si yo pienso en la palabra de Dios, la conozco, la medito, la mastico, la digiero, la trago, la palabra de Dios, en momentos de necesidad, van a venir esas palabras a mi mente que me va a ayudar a mí a seguir adelante, a no ser movido por viento de doctrina, sino a mantenerme firme sobre la roca, como dice la Escritura. Ahora, la Escritura nos da a nosotros la razón por la cual la palabra nos ayuda a evitar muchos dolores. Es un versículo muy conocido por nosotros, quizás muchos lo sabemos de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. No es parte, no es un cuarto, no es la mitad, no es un octavo, no, es toda la Escritura. Porque muchas personas tienen problemas con esto. Que la palabra de Dios fue escrita por hombres. Pero ahí dice la misma Biblia que fue inspirada por Dios, aunque fue mano de hombre, con un bolígrafo humano, un bolígrafo literal, pero fue inspirada por Dios. Y dice, ¿y útil para qué es? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Ahí nos da a nosotros las estrategias para enseñar. Yo necesito aprender. La palabra de Dios a mí me enseña. ¿Qué me enseña? Me enseña cosas que yo desconozco. Espiritualmente desconozco todo. Necesito aprender todo de la palabra de Dios. Después dice, es útil para enseñar, para redarguir. ¿Para qué? Para amonestar, para enseñar. Para corregir. Claro, para corregir lo torcido. Yo caminaba por este lado y ahora tengo que caminar por el otro. Porque fíjense ustedes que los principios de este mundo son totalmente diferentes a los principios de la palabra de Dios. En este mundo se dice ojo por ojo, diente por diente. Tú me las hiciste y yo, mira, te las voy a hacer. O sea, te voy a pagar con la misma moneda. Pero en el reino de Dios no dice eso. Dice, si alguien necesita, llévale la capa, ponle la otra mejilla. ¿Y a quién le gusta hacer esas cosas? A nadie, ¿no? A nadie le gusta hacer. A mí no me gusta en absoluto. Pero yo sé que si yo lo practico, recibo bendición. Entonces, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Necesito ser instruida en justicia. A fin de que el hombre, la mujer, el niño, el joven de Dios sea perfecto, no perfecto, maduro, porque ¿quién puede ser perfecto? Yo no soy perfecta. El único perfecto se llama Jesucristo. Pero ahí lo que quiere decir, pueda ser maduro, una persona que tiene sus sentidos cabales, que piensa con madurez, que decide con madurez, que no es una persona fluctuante, que no es una persona emocional, que no es una persona caprichosa, que no es una persona que llora lágrimas de cocodrilo. ¿Me entiende esa expresión? Yo no sé si ustedes lo dicen así también. Muy bien. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tenemos que agregarle algo más? Creo que no, ¿no? Ya está todo bien clarito. Entonces, cuando dice inspirada por Dios, ahí está la pregunta que nos hacemos. Viene del griego, que es una palabra compuesta. Y yo la voy a leer, claro, en español, porque yo no sé leer griego, ¿verdad? Entonces, viene del griego, fíjense en ustedes, teopneustos. Dos vocablos, o sea, es compuesta. Teos es Dios, significa Dios. Hipneo significa respirar. O sea que si yo lo entiendo y lo pongo junto, lo puedo analizar, esta palabra, me está diciendo que es un respiro de Dios. ¿Lo está entendiendo ahora? O sea, inspirada por Dios, es un respiro de Dios.
su palabra. Ahora, la palabra de Dios es la norma de fe y conducta que debemos seguir nosotros los creyentes. Por eso yo me canso de decir que es nuestro manual de instrucciones. Cuando el manual de instrucciones viene en cualquier artículo que usted compre una cafetera, usted compra un automóvil, lo que sea que compra, viene un manual de instrucciones. ¿Por qué? Porque ese manual de instrucciones le dice a usted cómo tiene que operar o cómo funciona el aparato que usted compró. Entonces, nosotros somos diseñados por Dios y Dios en su palabra nos dice cómo funcionamos nosotros, que es el diseño de Él. Entonces, como Él nos conoce y nosotros somos su diseño, Él nos dice, mira, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y entonces tu vida va a funcionar bien. Si nosotros, por ejemplo, algo sencillo, compramos una cafetera. En las instrucciones de la cafetera dice que no se le debe poner agua caliente a la cafetera. ¿Es verdad o no es verdad? Hay que ponerle siempre agua fría para hacer una taza de café o lo que vaya a hacer usted de café. Ahora supongamos que a mí se me antoje ponerle agua caliente, porque yo decido no seguir las instrucciones del fabricante y quiero seguir mis propias instrucciones. Y le voy a poner agua caliente todo el tiempo. ¿Qué cree ustedes que va a pasar? Se va a dañar. Exactamente. Eso pasó aquí atrás en la cocina. Hace muchos años atrás habíamos comprado una cafetera de esas grandes y las personas que estaban encargadas de la cocina, de hacer la comida y todo eso, al principio que nosotros llegamos aquí a la iglesia, claro, tenían la costumbre siempre de llegar tarde. Entonces, para adelantar tiempo, le ponían agua caliente porque eran 100 tazas. Imagínense que con el agua fría, 100 tazas tarda como media hora para calentarse. Entonces, llegaban tarde, había que hacer el café, escuche bien, y le ponían agua caliente. ¿Qué pasó con la cafetera? Se destruyó la cafetera. Entonces, así sucede y Dios no quiere que nosotros nos destruyamos. Entonces nos deja un manual de instrucciones para seguir. Ahora, Él no me obliga a mí a que yo siga su manual de instrucciones, pero si yo quiero funcionar todo el tiempo, lo voy a tener que seguir, porque si no me va a doler la cabeza, me va a doler las piernas, me va a doler todo el cuerpo y no le voy a encontrar solución. ¿Por qué? Porque ese dolor no es de ninguna enfermedad, sino que es de mi rebeldía. ¿Sí lo está entendiendo así? Muy bien. Entonces, la palabra de Dios es la norma de fe y conducta que nosotros debemos seguir. Nos dice cómo vivir y también nos fortalece cuando pasamos circunstancias difíciles. Hay muchas palabras. Estás esculpido en las palmas de mi mano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. No te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Hay un montón de versículos que nos alientan a nosotros a salir adelante. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que si tenemos esta prueba ahora, Él nos va a dar la salida para que podamos nosotros también soportar. Pero muchas palabras que nos alientan. Da la respuesta también a interrogantes de la vida que nosotros tenemos y proporciona el alimento espiritual para ser discípulo de Cristo. Cuando leyeron la palabra de Dios al rey Josías, ustedes se acuerdan que dije que se había perdido, que la habían escondido, no se sabe a ciencia cierta cuál de las dos cosas sucedieron, pero cuando le leyeron la palabra de Dios al rey Josías, ¿saben qué hizo el rey Josías? Lo que hace cualquier persona sensata. En aquel entonces se acostumbraba a rasgar los vestidos y eran ropas reales, llevaba ropa real, pero rasgó sus vestiduras reales y fue una manifestación pública. ¿Saben qué significaba rasgar el vestido? Eso significaba arrepentimiento y humillación. O sea que él se arrepintió y se humilló por el pecado del pueblo. Eso es lo que me está enseñando a mí. Ellos eran culpables contra el Señor en dos sentidos. Habían descuidado la palabra de Dios, porque si lo hubiesen cuidado ni se perdían ni la escondían. ¿Estamos de acuerdo? Si yo cuido mi Biblia, no me va a desaparecer de mi casa. No se va a extraviar de mi casa porque la cuido. Por ejemplo, cuando
se anuncian los incendios, ¿qué es lo primero que agarramos nosotros? Hay muchas personas que agarran las fotos. Sí, las fotos. ¿Por qué? Tenemos que agarrar las medicinas, que es lo más importante. Tenemos que otras cosas agarrar. Papeles que son importantes, como seguro o quizás título de propiedad, documentos, pasaporte, todas esas cosas, porque son difíciles después para volverlas a sacar. Pero ¿usted no cree también que nosotros tendríamos que cuidar la palabra de Dios? ¿Tendríamos que preocuparnos por la palabra de Dios? Entonces, ellos eran culpables contra el Señor en dos sentidos. ¿Habían descuidado la palabra de Dios? Claro, ahora, escuchen, y habían desobedecido a sus mandatos. ¿Cómo van a obedecer a sus mandatos si descuidan la palabra? Eso está imposible. Si yo no leo la Biblia, entonces, ¿cómo yo voy a obedecer a los mandatos de Dios si ni sé lo que dice ahí adentro? Yo tengo que leer para poder obedecer. Si yo no leo, imposible que obedezca, imposible, porque desconozco lo que está ahí adentro. Ahora, muchas personas dicen, ay, sí, pero la Biblia es tan aburrida. Ay, sí, pero la Biblia es un Dios de juicio. Estamos hablando del Antiguo Testamento, por eso nosotros aconsejamos siempre, cuando una persona es nueva, que comience a leer el Evangelio de Juan. Primera de Juan, que habla del amor. Cuando nosotros nos empapamos del Nuevo Testamento, que es el tiempo de la gracia, vamos a poder entender el Antiguo Testamento y por qué el juicio de Dios en aquel entonces. Pero si empezamos a leer por Génesis o Números, nos vamos a frustrar. Números habla de 400, 650 mil. ¡Aburre! ¡Aburre! Pero si empezamos bien, vamos a entender ¿por qué dieron tantos números también en el Antiguo Testamento? Cuando alguien rechaza o descuida la palabra, se le hace responsable de su actitud, ¿o no? Usted es responsable por usted, yo soy responsable por mí. Usted no puede responder por mí, yo no puedo responder por usted. Cada cual dará cuenta de sí, dice la Escritura. Entonces, la piadosa angustia del rey hizo que buscara al Señor dentro de sus consejeros de confianza. Se encontraba Hilcías y éste conocía a Salum. Fíjense en ustedes el círculo, ¿no? Y Salum era esposo de Hulda, la profetisa. Uno conoce a otro, el otro conoce al otro y llegan a la voz que va a hablar de parte de Dios. Las palabras de Hulda no fueron las que al principio darían ánimo, porque lo hemos leído, el tipo de profecía, ¿no? Y no le daría ánimo a nadie, no solamente al rey. Entonces, le recordó a Josías que no era posible evitar el juicio que Dios había decretado contra el pecado. Y eso nosotros también lo sabemos muy bien. Dios no tendrá por inocente al malvado. Quizás ahora nosotros vemos que las personas que no creen en el Señor, como que son más bendecidas, como que las cosas les van mejor, como que tienen menos problemas que nosotros. Eso es algo aquí terrenal. Pero ¿qué va a suceder cuando esté en la presencia de Dios? Cuando esté delante del trono blanco. ¿Cuál va a ser el juicio que Dios va a dictaminar sobre aquellas personas? Entonces, esto es momentáneo. Lo que estamos hablando nosotros es eterno. ¿Dónde voy a pasar yo mi eternidad? ¿Dónde? Entonces escuche usted lo que dijo. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 22 al 28. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras, antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Escuche la profecía, Por eso digo que al principio no le daba ánimo a nadie. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él
todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, escuchen, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. ¡Qué tremenda profecía! Bueno, una de esas profecías fue dada donde estaba situada Sodoma y Gomorra. El Señor dijo que ahí nunca más se iba a construir nada, ni iba a haber pueblo, ni iba a haber nación, ni iba a haber gente, ni iba a ser habitada por nadie. Efectivamente así es, porque ahí se encuentra el Mar Muerto. Ahora son termas, aguas termales en ese lugar, bien saladas, que son buenas para el cuerpo, pero ahí no habita nadie. Y el Señor lo dijo. El Señor también prometió algo, que cuando nosotros íbamos a ver el arco iris, eso nos iba a recordar a nosotros que Él nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y se está cumpliendo. O sea, el Señor da sus profecías. Continúa diciendo el versículo 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Señor, Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Dice Jehová: he aquí, yo te recogeré con tus padres. ¡Wow! Y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Escuche bien, esa profecía positiva era para él nada más, porque él se había arrepentido y humillado, pero no para el resto. Así lo entiendo yo, ¿no? No sé cómo lo entenderá usted, pero yo lo entiendo de esa manera. Entonces continúa diciendo: tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. El pueblo era culpable de haber hecho ídolos y ofrecerles sacrificios y el fuego de la ira de Dios contra este pecado tan fuerte. Mire, supongamos que usted viene a la iglesia, puede ser esta iglesia o cualquier otra iglesia, no importa. Y estamos predicando, por ejemplo, las predicaciones que se hacen es de someterse a Dios, de pedirle consejo a Dios, de obedecer su palabra. El pueblo escucha, pero al pueblo no le interesa. Y entonces el pueblo sale y se va a leer las manos o lee el horóscopo. ¿Quién cree usted que es culpable? El pueblo, que escuchó y no obedeció. Pero ahora pongámoslo de la otra manera, porque el que predica aquí puede hablar muy bonito y decir muchas cosas. ¿O no? Pero es tan responsable como el pueblo delante de Dios. Si está cumpliendo o no está cumpliendo lo que de su boca sale y lo que conoce y lo que leyó. Entonces no podemos echarle la culpa a nadie. A nadie. Yo soy responsable, yo soy culpable de mis decisiones. Entonces, el pueblo tenía que haber tenido conciencia del juicio de Dios que le esperaba. Habían vivido bajo el ministerio profético de Jeremías y Sofonías. O sea, no eran ignorantes a la palabra de Dios. Ellos habían ya tenido tutores, mentores que le hablaron de la palabra. Las personas atrapadas por su pecado continúan en ello sin tener sentido de alguno del juicio de Dios. Porque ven que las cosas aquí en la tierra todas siguen igual, no hay ningún problema. Pero un día vendrá el juicio. Hasta algunos saben qué dicen. Yo no sé si usted lo habrá escuchado decir, pero yo sí. Yo sé que iré al infierno. Yo sé que me voy a ir al infierno. Pero lo toman como un juego, como si fuera, como diciendo, ¿sabes qué? Mira,
Me hace mal el pan dulce, pero lo voy a seguir comiendo igual. ¿Qué parecería eso? Como algo sin importancia, algo que, yo me voy al infierno, pero mejor disfrutar la vida acá y mejor morirme bien llenito, ¿verdad? Comiendo lo que sea. Estaba hablando con una amiga de Argentina, ella está viviendo acá y ahora vive en Arizona. Y yo recuerdo que el papá falleció y ella me estaba comentando del fallecimiento del padre. Y le dije, ¿de qué falleció tu papá? ¿De un ataque al corazón? Porque la verdad no me acordaba. Cuando él falleció, nosotros estábamos aquí. Me dice, no. Miren, yo les voy a decir cómo era este hombre, este personaje. Cuando él se sentaba a comer, él era los que tenían una fábrica donde trabajaban mis padres. Era el hermano del esposo de mi prima. Entonces ellos conducían esta fábrica, uno de los hermanos, se dedicaba a la parte interna con los empleados, con los obreros, y se dedicaba a la parte externa, a hacer, por ejemplo, conseguir clientes, tratar con los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel entonces, ellos acostumbraban a vestirse cuando tenían que tratar con el banco o con clientes de traje, no es como ahora, ¿no? Corbata, todo así vestido. Entonces, claro, su tiempo era reducido. Él llegaba a la casa, ya tenía la mesa preparada, la comida hecha, pero él no se cambiaba, porque enseguida tenía que salir. Miren lo que hacía la esposa. La esposa le tenía un mandil. Entonces él se ponía el mandil y se sentaba a comer. Pero comía tanto, comía tanto, comía tanto. ¡Ay, Dios mío, lo que comía ese hombre! Era increíble. ¿Cómo creen ustedes que murió él? Comiendo, 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 comiendo. Comió tanto, tanto, tanto que le subió la presión y quedó ahí paralizado. Sabía que le hacía daño, pero la comida tenía más control sobre su vida que el daño que le podía hacer. Y así falleció. Entonces estas personas que dicen, yo sé que voy al infierno, es lo mismo. Yo sigo bailando, yo me sigo drogando, yo me sigo alcoholizando, yo me sigo prostituyendo, yo me sigo teniendo relaciones ilícitas. ¿Cuál es el problema? Estoy en esta vida, disfruto. Total, me voy a ir al infierno, como si el infierno fuera un cuento de hadas. Porque muchos ni creen en el infierno. Y después el otro error es que creen que porque es un Dios de amor, a último momento ese Dios de amor, aunque yo no me arrepienta, va a tener misericordia de mí. Ese no es el Dios que yo conozco en la Biblia. Me dio la oportunidad aquí en la tierra para que yo tome decisiones. Cuando yo llego ahí arriba, se acabó. Ya no tengo oportunidad, la decisión la tomé aquí. O me voy con él o me voy al infierno. Otra cosa no me queda. Nosotros no creemos ni la Biblia habla de purgatorio. Hay un cielo y un infierno. Yo escojo aquí en la tierra dónde quiero ir, nada más. Ahora, nadie puede evitar el juicio divino. Nadie, nadie. No importa los títulos que tengan, no importa cuán eficiente sea en la obra de Dios, no importa la mega iglesia que tenga, pero todos vamos a comparecer delante del juicio. La persona puede ser perdonada de sus pecados si lo decide aquí en la tierra. La segunda parte del mensaje de Hulda traía palabras de aliento para el rey, como hemos visto. Así como el rey había respondido positivamente ante la palabra de Dios, Dios respondía a su humildad y arrepentimiento. Y vamos a recordar lo que le dijo. He aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Esta promesa no tenía nada que ver con la clase de muerte que él experimentaría. No está hablando aquí de qué muerte, cómo iba a morir él. Porque él murió en combate contra el faraón.
Pero no estaba hablando de eso, sino estaba diciendo de que él no iba a ver el mal que iba a acontecer a ese pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 20 al 25, dice: después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Versículo 23. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos le sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Ahí está. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y los tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Estas palabras significan que no presenciaría el derramamiento del juicio de Dios sobre el pueblo. Él murió antes de ver todo ese juicio que vendría. Es evidente que la fidelidad de Josías retrasó el juicio de Dios sobre Judá. Como consecuencia de su fidelidad, el pueblo pasó por un periodo de bendición. Y gracias al aliento de Hulda, Josías siguió purificando de ídolos al pueblo. Y Josías quería que bajo su reinado todos adoraran a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 33. Y quitó Josías todas las abominaciones, toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Y sabemos que después cambiaban de rey y volvían otra vez a lo mismo y otra vez a lo mismo. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida o de nuestro andar con el Señor que nos animen a ser fieles y obedientes a Él. ¿Es verdad o no es verdad? Todos lo necesitamos. Así como Hulda, el Señor también nos puede usar como instrumento suyo para dar ánimos a otras personas también. Entonces aprendemos de los personajes que encontramos en la palabra. No están ahí por casualidad, están ahí para enseñarnos a nosotros cómo comportarnos en el día de hoy también. Hay ejemplos que son para imitar, hay otros ejemplos que son para evitar. Pero Hulda fue una mujer que obedeció a Dios, una mujer llena del Espíritu Santo, que dio una profecía en un momento de parte de Dios, en un momento muy crucial de la historia y para el pueblo de Israel también. Y quizás nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser utilizados, no necesariamente porque damos una profecía de aquí del púlpito, no necesariamente eso, pero sí donde quiera que nosotros estemos, podemos hablarle a alguien de la misma manera que Hulda le habló a ese pueblo de parte de Dios, para que alguien recapacite de aquellas personas que a nosotros nos escuchan, como lo hizo el rey Josías también, donde él reconoció, se humilló delante de la presencia de Dios. Quizás muchos no nos escuchen, no importa, porque cada cual es responsable de sus actos. Pero basta que una persona nos escuche, el Señor eso lo tiene en cuenta a nuestro favor. Así como lo hizo con Hulda, lo puede hacer con nosotros también. Cierre sus ojos, no sus hijos, sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por todos estos personajes que encontramos en tu palabra, porque vemos
De esta forma hemos transmitido tu programa Majestad con los pastores Pablo y Elena Precioso. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida espiritual y deseas ordenar una copia del mismo, puedes llamarnos al número que aparece en pantalla. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa.